2016 tuvimos en los primeros días, más precisamente el 3-4 de enero, tuvimos un aporte de precipitaciones de 102 milímetros, lo cual generó en aquel momento un anegamiento bastante importante, un ascenso de la napa freática. Luego pasamos por un mes, ¿sí? Durante todo enero y prácticamente casi 3 o 4 días de febrero en los cuales no hubo precipitaciones. Los cultivos se encontraban consumiendo gran cantidad de agua, ¿sí? Más precisamente cultivos de maíz y de soja. Y eso generó un descenso muy marcado, ¿sí? Eso es netamente a través de la evapotranspiración de esos cultivos. Luego, durante el mes de febrero y más a fines de febrero, tuvimos otros aportes por precipitaciones que generaron otro aumento nuevamente del nivel de la napa freática. Por lo general en nuestra zona entre enero y febrero tiene que llover aproximadamente 234 milímetros, es un promedio de los últimos 45 años, y en lo que va de enero y febrero nos ha llovido 350 milímetros, ¿sí? Tenemos un aporte de un 40 y pico, casi 49% más de lo normal de precipitaciones. Eso colabora con el ascenso de la napa freática. Y complica el estado de caminos, complica absolutamente todo. Exactamente, complica, incluso hay sectores en los cuales, bueno, tal vez llovió 90 a 100 milímetros y hay sectores en los cuales llovió 150 milímetros. El tema camino es un tema que ya hemos discutido muchísimo y hemos hablado muchísimo, que se encontraban muy complicados. En el mes de enero, febrero nos habíamos entusiasmado un poco que había descendido la napa, algunos caminos habíamos arreglado, pero bueno, nuevamente esto vuelve a llenar estos sectores de agua. En los aportes de febrero, bueno, estos datos de los 350 milímetros en lo que va del año que publicó el INTA Marco Juárez ayer a través del técnico que está a cargo de esto, que es Álvaro Andriucci, hablan de un incremento muy grande de lluvias, pero de todas maneras este número es el registro de aquí del INTA, puede variar para más o para menos de acuerdo a la zona que estemos en Marco Juárez. Exactamente, ayer hablaba con un productor y él me decía 350 milímetros, no, dice, nosotros llevamos más cerca de los 450 milímetros, me decía. Aquí en la zona de Marco Juárez. En la zona de Marco Juárez, más precisamente al norte de Marco Juárez. Y otra gente también al sur de Marco Juárez me decía lo mismo, ¿sí? Las lluvias son muy dispares, ¿sí? No son parejas en todos lados. Sí, eso se nota cada vez que uno da un registro. Ayer teníamos 66 en San Marcos y 14 en Marco Juárez, por ejemplo. Exactamente, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, en referencia a esto, hoy la napa, ¿en qué situación la tenemos? Porque la etapa de consumo de agua de parte de los cultivos ya ha pasado. Exactamente, actualmente los cultivos se encuentran, bueno, el maíz ya ha dejado prácticamente de consumir, salvo algún maíz de segunda, pero en el caso de la soja de primera, que es la que ocupa la mayor proporción de la superficie, se encuentra culminando el periodo de llenado de granos. Por ende, el consumo o el aporte que el cultivo nos puede hacer para deprimir napa o para consumir agua ya empieza a ser muy bajo. Todas estas precipitaciones que hemos acumulado en estos días seguramente han agravado la situación, pero va a ser mucho más difícil el retorno si lo queremos comparar con lo que fue en el mes de enero y de febrero. Hoy tenemos la misma cantidad de milímetros o tuvimos una lluvia similar a la del 4 de enero. ¿Nos puso en la misma situación de napa? Exactamente, en aquel momento teníamos una napa cercana al metro, ¿sí? Hoy tenemos una napa a 25 centímetros en este sector donde estamos parados. En el medio, bueno, han pasado una cierta cantidad de milímetros entre la medición, lo cual nos da esa respuesta o ese pronóstico que nosotros tratamos de ir afinando con el tiempo y con las sucesivas precipitaciones y los sucesivos eventos. Esa respuesta que hablamos mucho de 4,3 milímetros de ascenso de napa, ¿sí? Por cada milímetro de lluvia. Eso nos sirve muchísimo y es una herramienta crucial justamente para pronosticar qué puede llegar a pasar en determinada situación ante una precipitación, ¿sí? Hoy, por ejemplo, la situación cómo es, porque antes nos mostrabas una pequeña apunte que vos tenías respecto de cómo fue el año y cómo afectó a este lugar donde estamos parados ahora, que es el INTA Marco Juárez, donde está la oficina de la Secretaría de Agricultura, ahí nomás uno ingresa al INTA. Exactamente, como te decía, tuvimos un periodo en el inicio del año con 102 milímetros en los cuales tuvimos un ascenso de 43 centímetros de la napa. Luego tuvimos un periodo entre el 10 de febrero y el 22 de febrero en el cual nos llovieron 130 milímetros en este sitio con un ascenso de 66 centímetros de la napa. Luego, desde el 22 de febrero hasta el 1 de marzo, tuvimos un ascenso de 33 centímetros del nivel de la napa freática con 90 milímetros de precipitaciones.
Cuando sumamos esos valores y analizamos ese ascenso promedio de la napa por cada milímetro de lluvia, nos da esa relación que yo te comentaba de 4,3 milímetros de ascenso de la napa freática por cada milímetro de lluvia que ocurrió. O sea, llueven 40 milímetros y tenemos, o llueven 10 milímetros y tenemos 40 centímetros de agua. 10 centímetros. milímetros son 4 centímetros de agua. 100 milímetros, 40 centímetros. Exactamente, esa es la relación. Bien, o sea que es un problema importante que se nos puede generar a partir de aquí si no se empieza a hacer algo como ya se está haciendo, de que se tome conciencia respecto a esto, más allá del tema de canalización. Exactamente, como siempre decimos, la solución es integral. ¿Sí? Tiene dos pilares, pilar azul, que son las obras hidráulicas y viales, como vos recién lo comentabas, y el pilar verde, que es el que hacemos entre todos, entre los productores y los técnicos, en el cual nos vamos a enfocar en esta próxima campaña, ¿sí? Para tratar de que todo el mundo tenga la información que necesita para tomar decisiones y tratar de entre todos darle una solución a este problema. Hace, un mes la última vez que charlamos, está más cerca ya lo que es el inicio de la campaña de invierno. ¿Notan ustedes que el área se puede incrementar en qué porcentaje en Marcos Juárez, teniendo en cuenta la situación política y el tema de que es necesario sembrar cultivos de invierno por las napas? Exactamente, yo creo que justamente no es una cuestión solamente de napas, ya el productor empieza a tener otros problemas, como tenemos acá referentes en el tema maleza que también hablan sobre lo mismo. Ya la falta de rotación o la falta de cultivos invernal está trayendo problemas, primero en tema malezas, luego también en el tema de enfermedades, nos lo ha comentado Silvia Di Stefano, y por supuesto en el tema napa, en el tema consumo, en el tema demanda hídrica. Necesitamos incrementar la demanda hídrica, en realidad necesitamos ajustarla a la oferta que hay en la zona. ¿Sí? Nosotros tenemos que estar en sintonía entre la oferta y la demanda, porque si la oferta es mayor que la demanda, nos pasa lo que nos pasa actualmente. Las napas ascienden y perdemos aún más producción justamente que no la podemos aprovechar. Bien. ¿Y hay un número, un porcentaje de área que puede llegar a dedicarse a trigo, cultivos de invierno este año? Yo lo veo cercano al 50%, por lo menos yo es lo que anhelo como mínimo, ¿sí? Justamente para incrementar ese consumo. Eso no creo que eso sea el número final de acá a ocurrir durante 10 años. Creo que es un número mínimo para esta campaña en la cual ha habido excedentes hídricos y venimos de otro año que fue el 2014-2015 con excedentes hídricos, como para regularizar mínimamente la situación.